¿Cómo establecer normas y reglas dentro de una iglesia? Hola, Dios te bendiga, soy Israel Rocha. Esto es un podcast sobre formación ministerial. En esta oportunidad, serie Ministros, episodio 4, Ética Ministerial. Hoy te voy a compartir un tema que considero es muy importante para la iglesia, porque va a garantizar el buen ejercicio y el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de ética ministerial? Estamos hablando de guías de comportamiento, de moralidad, que garantizan las obligaciones, deberes y consecuencias de sus acciones. Cuando hablamos de ética ministerial, también nos referimos al ejercicio correcto del ministerio de los líderes dentro de la iglesia, bajo los principios de una moralidad bíblica, principios bíblicos, actitudes bíblicas, deberes bíblicos y consecuencias a las malas acciones bíblicamente. Ahora, dentro de una iglesia pueden ocurrir determinadas situaciones, como puede ser, algún ejemplo podría ser algún desvío de fondos, un mal funcionamiento de la economía, extravío de dinero. Puede haber también como problemas con relaciones sexuales, prematrimoniales o extramatrimoniales de líderes o diáconos o del pastor. También puede haber diferentes tipos de violencia en la iglesia, física, verbal, de una familia a otra, de cónyuges. Puede haber un abuso excesivo de poder, de autoridad o autoritarismo sobre otras personas, de líderes sobre otras personas o de personas sobre líderes. También cuestiones legales, es decir, personas que ejercen el ministerio o ocupan cargos de liderazgo que tienen causas legales, antecedentes, tienen deudas con la justicia. También accidentes que pueden ocurrir dentro de la iglesia. Hay un montón o un sinfín de cosas que pueden ocurrir dentro de la iglesia. Y la iglesia debe tener un comité de ética para poder resolver estas situaciones. Ahora, cuando excede fuera del comité, cuando hay una situación de delito o de abuso sexual. Todo lo que sea delito no pasa por el comité de ética, se denuncia inmediatamente. Si hay algún caso de abuso sexual infantil, se denuncia en el momento. Esto no pasa por el comité de ética ministerial. Cuando hay una cuestión de delito, homicidio o alguien, también eso no se analiza, eso se denuncia inmediatamente. Porque legalmente, si no, las autoridades, el pastor, ministros que tuvieron conocimiento y no lo informaron inmediatamente pueden tener consecuencias legales. Ahora, el comité de ética funciona en aquellas situaciones que no son delito, pero que sí son errores o pecados en la iglesia o dentro de la iglesia, que es importante corregir o disciplinar o tomar decisiones. Primero, es importante tener un comité para que tome estas decisiones importantes. ¿Y quiénes componen este comité? Este comité lo debe componer el pastor, los pastores, los ministros, los ancianos, líderes, y puede también estar compuesto de personas que tienen una trayectoria y testimonio dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuántos deben ser? Va a depender de la congregación. Si es una congregación de 100 personas, probablemente debe ser proporcional y representativo. Es decir, deben ser de 5 a 10 en este caso. Ahora, todas estas personas deben ser competentes, deben garantizar la imparcialidad y deben tener conocimiento bíblico antes de tomar las decisiones. Porque estas personas velan por el correcto funcionamiento de la iglesia. Ahora, hay cuestiones por las cuales es importante tener una ética ministerial. Entre ellas está porque va a garantizar tener una guía de comportamiento y de ejercicio ministerial. Es decir, nos va a dar pautas de normas, cómo se debe comportar una persona éticamente, moralmente basado en la Biblia, y cuáles son sus deberes y obligaciones de ese líder, ministro, pastor, y que sean cumplidas. Ante el no cumplimiento va a tener que intervenir lo que es el comité de ética ministerial.
es importante también porque facilita la toma de decisiones difíciles, ¿sí? Hablamos de las decisiones que implican como adulterio, infidelidad, todas las demás que no son delito ahora en la sociedad actual. Pero sí son un gran pecado dentro de la iglesia. Entonces debe haber una medida. Ahora, dijimos que cuando es delito, eso no pasa por ahí, se notifica inmediatamente o se hace la denuncia en la policía o en el lugar que corresponda. Por otra cosa que es importante la ética es porque fomenta la responsabilidad y la rendición de cuentas. Es decir, cada persona sabe cuáles son sus funciones, sus atribuciones, sus obligaciones o aquellas cosas que no debe hacer. O aquellas cosas en las cuales debe rendir cuenta por el ejercicio, por el lugar en el cual está ocupando. Por otra cosa que es importante es porque protege los derechos y el bienestar de la congregación en general. También porque evita el abuso de poder. También porque promueve la confianza, la credibilidad y la colaboración de la iglesia. Entonces, por eso es importante tener conocimiento y que la iglesia funcione bajo estos principios de ética ministerial. Ahora, también hay determinados principios, y voy a nombrar 7 principios que para mí considero son muy importantes, y vamos a dar algunos ejemplos de cada uno. Principio 1. Fidelidad a la escritura. Fidelidad doctrinal. Esto es muy importante. Se debe garantizar de que en la iglesia la única doctrina que exista debe ser bíblica bajo fundamentos bíblicos. La incorporación de otros principios, ideas o costumbres bíblicas que contradigan a la escritura, debe haber una intervención del comité de ética ministerial para poder poner un límite a esta situación. Y el comité de ética tiene una autoridad superior a la del pastor o a la de cualquier miembro, porque es representativa de la congregación. Ahora también otro principio importante es el cuidado pastoral o las funciones ministeriales. Esto es un principio muy importante porque quizás en la sociedad de afuera cualquier profesión, cualquier puesto en cualquier oficina, si uno no cumple las obligaciones, responsabilidades o transgrede, va a tener consecuencias. Entonces dentro de la iglesia también tenemos que conocer y debemos saber y debemos establecer bien estas obligaciones, responsabilidades de pastor, de ministro, de líderes, de cualquier otra persona. Sabemos que en la iglesia no estamos obligados, por decirlo de alguna forma, entonces no tenemos un compromiso empresarial, pero sí tenemos un compromiso con la escritura, con la palabra de Dios. Otro principio importante es la ética sexual. Es decir, todos los que ocupan un cargo deben tener en cuenta su conducta frente a la relación social y que esa relación social no exceda o no tenga una connotación sexual. Entonces es importante mantener los vínculos de respeto entre varones y mujeres en el trato. Ahora, también estamos hablando de lo que es la fidelidad y el compromiso de los matrimonios. Quiere decir que cualquier pecado de adulterio, fornicación, relaciones prematrimoniales va a tener consecuencias. Es decir, esto va a pasar por el comité de ética ministerial para darle las disciplinas correspondientes a estas personas, bíblicamente hablando, cualquiera sea su cargo, y la evaluación de cuánto tiempo va a durar esta disciplina, que esta disciplina va a ser un periodo de restauración de conciencia de su pecado. La idea de la disciplina nunca es destruir, sino corregir. Ahora, también se van a evaluar qué va a pasar con esa persona que ocupaba un cargo, un lugar, si puede volver a ocupar un lugar o no. Entonces, esto es importante, estas decisiones, porque si se llega a decidir, vamos a decir, por alguna razón, que esta persona puede volver a fungir sus funciones en este ministerio, pero toda la congregación está en contra, entonces ese comité está fallando.
Porque si se toma una decisión que que en la congregación va a generar división, va a generar más crítica, va a generar desacuerdos, va a generar un pleito, entonces lo que el comité de ética debe garantizar que estas cosas no sucedan. Ahora, otro principio que es muy importante es la formación ministerial. ¿Sí? Los pastores, la iglesia deben garantizar la correcta formación del ministerio y su crecimiento. Es decir, estamos hablando de que se pauten reuniones, de que se pauten rendición de cuentas, reunión de consejería, participación en las decisiones de la iglesia. Otro principio importante es la transparencia. Transparencia en esto que estuvimos hablando, en la toma de decisiones, y también en algo muy importante que es la transparencia financiera. Es decir, generalmente por ética se recomienda que la administración de las finanzas de la iglesia no sea un familiar del pastor. Ahora, este es un error muy común que ocurre. Muchos pastores tienen más confianza en un familiar que en cualquier otra persona. Tienen cierta desconfianza y ponen un familiar, pero esto no es éticamente correcto. ¿Por qué no es éticamente correcto? Porque no va a garantizar la transparencia cuando haya algún conflicto, porque esto ya lo hemos visto en otros lugares. Entonces, una mala gestión de las finanzas, si es alguien del familiar y ha hecho un mal manejo, va a involucrar a todo el pastorado. Entonces va a afectar todo el testimonio pastoral. Por eso es importante que el que maneja las finanzas no sea parte de la familia pastoral. Pero también esta persona que maneje las finanzas, porque es una cuestión muy importante en la iglesia, debe ser alguien de buen testimonio. Debe ser alguien que tenga una economía estable. Ahora, otro principio importante es la confidencialidad. Es decir, debe haber un principio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque en reuniones ministeriales, en reuniones de la iglesia, líderes, se van a tratar diferentes temas, se van a tratar diferentes familias, diferentes informaciones de cosas. Entonces, todas esas cosas deben estar resguardadas dentro de ese compromiso o dentro de esa ética ministerial. Es decir, incluso decisiones que se hayan tomado no deben ser informadas a otros sin permiso o sin autorización. Por eso es importante esto de la ética ministerial. Por otro principio importante son las relaciones interpersonales o relaciones intercongregacionales. Es importante que cada ministro, cada pastor, cada líder sepa cuál es los alcances de su ministerio, que sepa cuáles son los límites de su obligación. Es decir, deben establecerse bien los límites de las funciones de un líder, también dentro de esa iglesia, y cuál es el vínculo con otras iglesias. En esta oportunidad comparto este tema que es muy importante de una manera bastante superficial, y quizás no voy a tocar algunos puntos que son muy importantes, pero es importante saber que en la iglesia se debe conformar un comité de ética, se deben conocer los principios y se debe conocer la importancia, y que todas estas normas éticas estén escritas y documentadas en un papel. ¿Sí? Algunas instituciones lo llaman normas de la iglesia, algunas instituciones lo llaman constitución de la iglesia, y todas esas deben ser bíblicas. Ahora, puede aparecer algunas normas que no van a estar directamente escritas o describidas en la Biblia, pero tienen que tener una implicancia. ¿Sí? No se deben generar mandatos que superen la autoridad de la escritura. Bueno, Dios les bendiga, les dejo mis redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier inquietud me pueden preguntar ahí, o pueden dejarlo en los comentarios. Bueno, suscríbanse, Dios te bendiga, nos vemos.